Soy Elodie Guillard, trabajo para una empresa que se llama Texma y he cursado el máster en Dirección de Comunicación y Marketing de la OBS Business School. Cursé el máster de Dirección de Marketing y de Comunicación porque en la empresa donde trabajaba en esta época, que era AXA Assistance, necesitaban un departamento de comunicación interna. No tenían a nadie encargado y entonces asumí este cargo yo, pero sin tener el conocimiento teórico, por decirlo así. Fue realmente probar, sin el título. Entonces lo hablé con la empresa en ese momento para saber si fuera posible pues, estudiar también online con OBS Business School, a ver si se podía combinar con la empresa a la vez y así tiramos para adelante. Decidí estudiar en OBS Business School porque cuando analicé evidentemente un benchmarking, ¿no?, de diferentes escuelas, pero la escuela que tenía un programa más adecuado y más perfilado con lo que yo ya estaba manipulando y manejando en mi día a día en la empresa, era lo que mejor correspondía. O sea, se podía hablar tanto de comunicación corporativa, como también de relaciones públicas, como también gestión de crisis, como también la parte más marketingiana, y eso combinaba realmente y se pegaba más bien a lo que estábamos haciendo en la empresa. La metodología online para mí tiene un beneficio, digamos, muy importante a la hora de poder combinarlo evidentemente con tu vida laboral, ¿vale? En este caso, a mí me ayudó muchísimo a ordenar o agendar correctamente mi día a día, combinándolo con la empresa y las labores que tenía a diario por realizar, sabiendo que gestionaba el departamento de comunicación interna y gestionar con los estudios, organizándome con equipos, porque era un trabajo además por equipo y eso es verdad que también a nivel conocimiento de lo que los demás te aportan vas creciendo todavía más rápido, ¿no? O sea, es un intercambio que es mucho más dinámico. Entonces me ayudó mucho en este sentido, poder combinar tanto la vida a la vez de estudiante, digamos, y la vida profesional y crecer a nivel conocimientos. He desarrollado durante el programa las habilidades, diría, más comunicativas todavía, sí, ya comunicaba mucho de por sí, entonces esto me ayudó muchísimo a desarrollar, a organizar mis ideas, a poder planificar mucho mejor. Lo que te enseñaba el curso también de Dirección de Comunicación y Marketing era priorizar, ¿no? Priorizar las tareas, aprender a expresarte según también tu audiencia, tu público objetivo, si era público objetivo interno, externo. Entonces es verdad que en este sentido me enseñó todas las bases que yo necesitaba para poder orientarme mejor a mi audiencia final. Mi experiencia en la escuela ha sido muy positiva. Siempre te podías organizar de alguna manera para tener también contacto con un tutor que te podía ayudar en cualquier momento, que respondía a tus dudas si no llegabas a tiempo, porque habías estado, en mi caso, por ejemplo, en un evento en particular y no había podido entregar el trabajo, se comunicaba, se hablaba. Una fusión, una colaboración de ambas partes que te lo hace muchísimo más fácil y leve, digamos, ¿no?, poder combinar ambas cosas a la vez. Positivo. Realmente me permitió, más que cómo me veo, es qué me permitió alcanzar, ¿no? En este caso he crecido muchísimo. Gracias a esta experiencia, gracias a este máster en Dirección de Comunicación, mi vida cambió por completo. Es sincero, es decir, empecé en comunicación y marketing, pero como coordinadora realmente, y al sacarme el título me fui de la empresa y empecé como directora en una nueva, gracias a este título. O sea que cambió, fue para mí un factor muy importante poder estudiar, sacarme el título y así seguir creciendo. Yo sinceramente diría, tírate al agua, habla con tus coordinadores, porque además tienes la posibilidad de hablar con coordinadores que en mi caso eran muy presentes y me han ayudado mucho en el proceso, ¿no?, para llegar al curso realmente ya previamente y luego durante con los tutores, con los profesores y por supuesto con los colaboradores o estudiantes.